Hola gente, buenas tardes. Bueno, quería hacer este video para detallarles cuál fue el procedimiento de análisis que yo le apliqué a este video de MOI, en el que supuestamente sale la luna por debajo del horizonte celeste, para ver qué hay de cierto, para ver qué datos concretos se pueden extraer. Lo primero, obviamente, es ver el video, y lo primero que me llama la atención es dónde ubica los horizontes astronómico y celeste. Está bien, el centro del retículo está en el centro de la imagen, obviamente, pero el horizonte celeste, el horizonte astronómico, perdón, va a coincidir con el hilo horizontal únicamente si la cámara está nivelada. Si apunta por arriba o si apunta por debajo, las líneas se van a desfasar. O sea, lo que estoy diciendo es que lo primero que hace es asumir que la cámara está nivelada, haciendo coincidir el hilo horizontal con el horizonte astronómico. El horizonte celeste es una línea roja, acá no detalla ningún criterio por el que la puso donde la puso. Y el único dato concreto que se puede ver de acá del video es la altura del observador, que es de 4.205 metros sobre el nivel del mar, que es un dato que no aparece ni siquiera en el video original al que referencia Moy, pero bueno, es un dato que podemos tomar como válido porque corresponde con la altura del observatorio del Mauna Kea. Otro dato que no aparece en este video de Moy y tampoco aparece en el video original al que hace referencia, y que es un dato totalmente relevante, es el tipo de cámara usado y el set, o sea, la distancia focal. La distancia focal hace al FOV, al ángulo visual, y ese FOV hace a la diferencia que hay entre el horizonte astronómico y el horizonte celeste. ¿Qué pasa? Si usamos una cámara con zoom, con una focal larga, el ángulo visual de la imagen, de la cámara, va a ser mucho más chico. Entonces, la diferencia entre horizonte astronómico y horizonte celeste va a ser mucho más apreciable que con una focal corta. Entonces, como no tenemos referencia para hacer un cálculo, más que el dato de altura de observación y el video original al que hace referencia Moy, a mí lo que se me ocurrió fue compararlo con el tamaño angular de la Luna. Tenemos como dato que la Luna tiene un tamaño angular de unos 0,52 grados. Así que, tomando una imagen limpia, lo menos quemada posible de la Luna, contando los píxeles que tiene de ancho y contando los píxeles que tiene la imagen, se puede hacer una estimación del ángulo visual abarcado por la cámara. Ahora, un dato importantísimo que me pasaron, me lo pasó Cienciorama, todo el mérito para él, fue identificar la fecha en la que se tomó esta captura, este timelapse, que no aparece en ningún lado, y la fecha corresponde al 28 de junio del 2018. Acá está la captura, todo el mérito para Cienciorama. Por cierto, Guillermo, he logrado identificar el momento en el que se tomó el timelapse por la posición de la Luna respecto a las estrellas y a Marte y Saturno que también aparecen en la secuencia. La fecha local es el 28 de junio, con lo que el diámetro angular de la Luna sería de 29 minutos y medio aproximadamente de arco, y con eso podemos hacer una mejor estimación en los cálculos. Efectivamente, si lo comparamos acá en el Stellarium, primero vamos a ir al video para que lo vean, pantalla completa mejor. Lo que se ve acá, esta línea de acá, es la constelación de Escorpio. Estas estrellas de acá, Sagitario, y este puntito de acá es Saturno. Lo vemos acá. La línea esta corresponde, la línea esta de estrellas corresponde a la constelación de Escorpio. Tenemos Sagitario y el punto este es Saturno. Entonces, la fecha es el 28 de junio del 2018 y en ese momento la Luna tenía
un tamaño angular de 29 minutos y medio de arco. El siguiente paso es tomar una captura de este video, como dijimos, donde la luna se vea lo menos quemada posible, lo más definida posible. Yo lo tengo acá. Y se compara el tamaño en píxeles de la luna, sabiendo el tamaño angular, con el tamaño de la imagen. Esta imagen tiene, como pueden ver acá, 1920 píxeles de ancho. Se recorta la parte donde está la luna. Acá se ve la luna pixelada, ocupa más o menos unos 22 píxeles de ancho. Y ya con eso tenemos todo para hacer los cálculos. 22 píxeles corresponden a un ángulo de, dijimos, 0 grados, 29 minutos y 30 segundos, que son 0,492 grados aproximadamente. O sea, que si la luna abarca en la imagen 22 píxeles, que corresponden a ese ángulo, una imagen de 1920 píxeles abarca un ángulo de aproximadamente 43 grados, un poquito menos de 43 grados. Abrimos la calculadora y vamos a ver cómo se ve una imagen que abarque ese ángulo. Vamos a la vista en perspectiva. Y lo primero que hacemos es ir a 4205 metros de altura. Horizonte astronómico en el centro de la imagen. Horizonte límite de lo que vemos de la superficie. Ya estamos en 4005 y esto es lo que yo les decía. Ya estamos en 4005 y esto es lo que yo les decía. En 24 milímetros, con una focal de 24 milímetros, una focal corta, la diferencia angular entre horizonte astronómico y horizonte celeste se vería así. Pero con una focal larga, por ejemplo 200 milímetros, fíjense cómo vamos a ver un poco más suave. Vamos a ir a 100. Esta es una vista que corresponde a una cámara en formato de 35 milímetros, con una focal de 100 milímetros, que hace un ángulo visual de unos 20 grados. La diferencia entre horizonte astronómico y horizonte celeste se aprecia de esta manera. Con una focal más corta, el ángulo visual aumenta y la diferencia entre horizonte celeste, bueno, lo que dijimos es que de la imagen estimamos que de la imagen estimamos que la cámara tenía más o menos un ángulo visual de unos 43 grados, que yo había visto corresponden a 46 milímetros de distancia focal aproximadamente. Ahí lo tenemos, con una focal de 46 milímetros, nuestro ángulo visual horizontal es de aproximadamente 42,75, casi 43 grados. O sea, la diferencia entre horizonte astronómico y horizonte celeste sería esta. Si lo comparamos con una captura del video del momento en el que sale la luna, creo que era este, ahí lo tenemos.
La luna sale exactamente por donde tiene que salir, por el horizonte celeste. Ese es el horizonte celeste, ese es el horizonte astronómico, por ahí está saliendo la luna. No hay nada de raro.